Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haberse conectado. Les saluda Franz Mendoza. Yo soy profesional de MINCETUR, de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable. Como mencionaba, muchas gracias por conectarse. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos el webinar que se titula Trazabilidad y Seguridad de la Cadena Logística, el cual estará a cargo de Juan Carlos Ganosa, que es profesional de MINCETUR. Y bueno, antes de PROPERU, disculpen. Y bueno, antes de comenzar, quisiera dar unas breves indicaciones. Se va a estar pasando un link de asistencia por el chat. Le agradeceremos mucho lo puedan completar. Las preguntas que puedan tener durante el desarrollo del webinar las pueden escribir mediante el chat, o si no, al final podemos habilitar los micros, no hay ningún problema. Eh, por favor, mantener sus micros apagados y para no interrumpir el normal desarrollo del evento. Y pues nada, sin nada más que añadir, le doy el pase a Juan Carlos para que pueda empezar con el webinar. Gracias, Franz. ¿Cómo están? Un gran saludo desde acá de Perú, de acá de Lima. El día vamos a ver el tema trazabilidad y seguridad de la cadena logística. En primer lugar, quería confirmar, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Si tienen problemas del audio, pueden ponerlo en el chat. Ujú. Ok, perfecto. Entonces empezamos el taller. Ok, como les indiqué, mi nombre es Juan Carlos Ganosa, alemán. Estoy encargado del tema de facilitación de comercio exterior. Yo trabajo en Perú. Soy especialista en logística de aduanas. Entonces hoy día les voy a brindar la capacitación de trazabilidad y seguridad de la cadena logística. Ujú. En primer lugar, vamos a ver qué es cadena logística en este caso. Comprende todos los procesos y medios que hace para distribuir o hacer un puente entre una empresa y el cliente final. Entonces, en ese tipo de cadena hay demasiadas actividades o procesos que tenemos que trabajar. Por ejemplo, un ejemplo puede ser el transporte, el movilizar la mercancía de un punto de origen a un punto de destino. El almacenamiento, que es cuidar la mercancía por un determinado tiempo para, digamos, esperar a que pase una inspección o para que, ¿cómo se llama? Para que esté ya listo para entregar al cliente final. Y el otro puede ser custodia de los productos, es pues guardar que el producto no sufra algún daño o puede ser una pérdida o un robo en este caso. Entonces, todas esas actividades son muy importantes para la empresa, digamos que necesita ese producto para venderlo o para, ¿cómo se llama?, entregarlo en el tiempo oportuno. Eso va relacionado con la cadena logística. Dentro de esto tenemos una actividad muy importante que es la trazabilidad. Mucha gente en estos tiempos, la trazabilidad es saber el origen de dónde procede el producto. Ok, la gente se pregunta, digamos, yo adquirí un producto, digamos, en Estados Unidos, pero de dónde lo adquiero? Es decir, ¿de dónde fue su origen? Ok, puede ser hacia atrás, preguntar quién fue el proveedor. Ok, y esos puntos son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que quiere saber? Identificarlo y registrarlo, esa información que ahorita casi toda la mayoría lo tiene en un celular, en un QR, y ahí sale toda la información relacionada al proceso de dónde fue el insumo, dónde fue procesado, dónde fue distribuido, y toda esa información permite, digamos, que el consumidor tenga la seguridad de que el producto es muy bueno o digamos que se han cumplido en este caso con los procesos que digamos, le brinde, digamos que lo adquiero con una seguridad que lo voy a consumir y que puedo, digamos, pagar por ese precio, ¿no? Ujú. Entonces, hay diferentes tipos de trazabilidad que sería muy importante conocerlos. Trazabilidad hacia atrás, interno y hacia adelante. En el caso hacia atrás, podríamos mencionar de quién se está recibiendo el producto. Eso es importante, es decir, de dónde lo adquirí, qué producto estoy recibiendo. También eso es importante. ¿Cuándo se ha recibido el producto y a qué se ha dedicado este producto en este caso? Entonces, son preguntas que se hace la gente cuando adquiere o quiere saber para poderlo consumir. Trazabilidad interna, es decir, cómo lo proceso, es decir, con qué lo he dividido, con qué lo he mezclado, con qué, digamos, cuáles son los ingredientes adicionales con los que intervienen en sus actividades. Ujú.
O sea, acá hay un... aquí, ¿cómo se llama? Entonces, esas cositas son muy importantes que lo tengamos en cuenta. Además de esto, tenemos que ver qué se ha creado con el producto, a partir de qué producto se ha creado un nuevo producto y cuál es el producto final que voy a vender. El último punto es la trazabilidad hacia adelante. ¿A qué clientes le estoy entregando ese producto final? Ok, toda la gente se pregunta en la empresa, ¿a quién le estoy entregando? ¿A quién le estoy distribuyendo? ¿Quién es mi intermediario en el proceso? ¿Y cuánto es lo que he vendido de ese producto final en esta actividad? Ok, entonces ya hemos visto un poco los tipos de trazabilidad y la trazabilidad hacia atrás. ¿Cuáles son las preguntas que nos tendremos que hacer? Hacia atrás nos teníamos que preguntar es cuál fue la fecha de recepción, digamos, del producto, quiénes son los proveedores, cuál es el número de lote y cuál es el transporte hacia esa planta. Entonces, tenemos cuatro puntos importantes que lo manejamos. La fecha de recepción, los proveedores, el número de lote y el transporte hacia la planta, en ese caso es importante. Ejemplo de trazabilidad hacia atrás. En este caso, la empresa tiene que hacer la recepción de la mercadería solicitando al proveedor que utilice un código de barras, ok, o que indique el código del material, o en caso del número de lote, o cuántas ha sido leído. Entonces, a la gente le interesa, digamos, saber el código del material, en qué número de lote se ha trabajado. Entonces, ya eso te da como, digamos, su DNI o como su partida de nacimiento para tener información real de este producto, ¿no? Ujú. ¿Qué más nos podemos preguntar o qué información es muy valiosa en la trazabilidad interna? Ok, las empresas a veces se tienen que preguntar cuál fue la fecha de producción de ese bien, el turno con el que se trabajó, cuáles son los procesos que estuvo involucrado en su producción, si tuvo un reproceso o digamos una manufactura, si había un recurso operativo dentro de la actividad, digamos, de la transformación. Y por último, cuáles son las máquinas que se utilizaron. Si, por ejemplo, esa máquina estuvo contaminada o esa máquina tuvo, digamos, un desgaste o esa máquina puede haber tenido alguna medida de mantenimiento no adecuado para, digamos, para procesar el producto. Ese tipo de acciones la haríamos en trazabilidad interna. Ujú. ¿Qué más tenemos que pensar? Hay esta información que sería importante saber el lote y si ese lote fue procesado. Entonces ahí tendríamos un aspecto de códigos adicionales que nos permitiría alguna información. Otro punto importante es la trazabilidad hacia adelante. ¿Qué nos preguntaríamos o qué información sería valiosa en esta trazabilidad? El aspecto de la fecha de entrega, es decir, cuándo fue entregado el producto al cliente final. ¿Cuáles son los clientes que han adquirido ese producto? ¿Cuáles son los productos que hemos podido vender en ese transcurso de tiempo? ¿Cuáles son los lotes que sí entregaron al cliente final y no tuvieron inconveniente o que se fueron entregados en los tiempos requeridos? O puede ser que algunos lotes no fueron entregados y estén en un determinado almacén intermedio o un cross-docking en este caso. O puede haber que haya transportes que estén en camino hacia entregar al cliente final. Entonces, ese tipo de información es la requerida para trazabilidad hacia adelante. Ok, podríamos identificar acá que la empresa realiza a la entrega al cliente, utiliza un buen código de barras, se registra el cliente y el pedido con el final que tenemos. Este código de barras es leído por la distribución en este caso. ¿Cuál es la importancia que hemos podido identificar con el tiempo? ¿O cómo se llama? ¿O qué es lo que necesita saber el cliente? Con el tiempo, esta ha sido la clave para mantener una adecuada seguridad de los productos. También conocerlos y saber qué etapas están involucradas para lograr un buen producto o para que sea consumido, o también tener inocuidad al final. ¿Ok? También es importante identificar qué problemas hayan podido suceder en el origen o en el aspecto de la partida del producto o en el destino final. Algunos, por ejemplo, mencionan que el origen de la trazabilidad fue, digamos, un problema que se tuvo con las vacas locas. No sé si ustedes, lo que están acá, escucharon sobre las vacas locas, en el cual se ocasionó una enfermedad con las vacas y después se quiso saber el origen de dónde vino su contaminación. Y ese tipo de información permitió, digamos, dar mucha importancia a la trazabilidad
que ahora es uno de los aspectos muy importantes para el negocio. Por ejemplo, los origen, distribución y el consumidor en este caso. Ujú. Como dice Carlos, digamos, el origen, podríamos decir que fue Argentina, o digamos de dónde fue, digamos, adquirido la vaca, cómo fue procesado y quién fue el cliente final. Entonces, ahí tenemos una información que nos está brindando Carlos Andrés Castillo en este caso. ¿Qué más nos permite en este punto? Saber la responsabilidad de los consumidores, el costeo, digamos, si este tipo de productos puede tener a un seguro que cubra con cualquier daño. Eso también sería importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? ¿Qué beneficio nos permite implementar la trazabilidad? Que sería una pregunta que nos estaría rondando en la cabeza, ¿por qué implementarlo, no? ¿Sería mejorar la calidad de los procesos? Sí, en este caso. Acá nos plantea Cristian Núñez, el igual que ocurriría con el caso de Chocolates Beso de Moza, que tienen que hacer una trazabilidad para digamos, para el producto en este caso. Ok, lo plantea, Indecopy creo que ha solicitado, digamos, la salida, digamos, de este producto del mercado, digamos, el proceso. Otro también que se planteó, no sé si ustedes se acuerdan, del tema de los panetones. Digamos, todos que pensamos comprar nuestro panetón en un determinado año, y creo que en Navidad o el 28 de julio, digamos, sacó una norma Indecopy y dijo que de tales empresas de producción, digamos, o de comercialización no estaba permitido el panetón, y toda la gente estuvo, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces las empresas presentaron un recurso, un reclamo, como dice Carlos Andrés, presentó un recurso, un reclamo, y después ya cuando ya terminó el proceso, se dieron cuenta, no, sí vuelve, no tenía ni un problema. Entonces, para poderlo volver a insertar en el negocio, ¿qué tuvo que hacer? Presentar todos los procesos, digamos, presentar su trazabilidad de cómo ha sido elaborado y cómo se llama, cómo está la seguridad de las plantas que vienen a intervenir, qué insumos ingresaron, y toda esa información permitió levantar, digamos, las observaciones que tenía una entidad del Estado que cuida, digamos, el bienestar del consumidor final. El otro también punto dentro de los beneficios que permite implementar la trazabilidad es reducir los costos, digamos, ¿por qué? Porque si tú tienes un aspecto seguro, automáticamente cada proceso está identificado, cada proceso nos brinda una información, digamos cuánto nos cuesta, cuánto es su mantenimiento y cuánto sería el aspecto de distribución, y esto nos permite tener un punto de equilibrio, también identificar en este caso cuánto tenemos que invertir para poder elaborar ese producto de acuerdo a nuestros estándares de calidad. ¿Ok? ¿Ahorras tiempos? Sí, porque al tener una línea de producción, digamos, sé cuánto es mi lead time para entregar al cliente final. Garantizar una calidad. ¿Por qué? Porque todos los productos que ingresan a nuestra empresa debemos tener una condición de que son buenos. Y al tenerlos buenos, en este caso, hemos tenido una trazabilidad de cómo ha sido la compra, una trazabilidad también de verificación, inspección de cómo se llama, del proveedor de producto, ¿ok? Y también, digamos, al tener eso, nos da la seguridad, digamos, que el cliente final, digamos, no, cualquier auditoría que tenga, la vamos a poder pasar correctamente. Otro aspecto que también a veces nos preguntamos, los que somos logísticos o los que son consumidores o los que son, digamos, importadores, exportadores, es encontrar si algo está mal dentro de nuestro proceso, saber encontrar el origen del problema, es decir, ser, digamos, un investigador, o como se llama ahorita, que ya existen de un montón de programas, digamos, de investigación, en el cual quiero saber en dónde estuvo la falla en este caso, ¿no? Yo siempre soy fanático de ver a unas series de investigación, y es un poco, digamos, saber el origen del problema, quién lo causó, o cómo se llama, o cómo mejorarlo, porque ya encontraste el origen del problema. Después hay que saber establecer un plan de proceso de mejora para que esto sea, digamos, no tomado como una causa de sacar de producto, sino de identificar qué tenemos que hacer para que el producto tenga la optimización que deseamos al final de estos procesos. ¿Qué más tenemos que hacer en sexto punto? Identificar quién es el cliente que se le va a ver cada lote. Eso es muy importante. Por ejemplo, a veces en los procesos de exportación podemos darnos cuenta de que
hicimos mal un rotulado. Al identificar el rotulado que no era para ese mercado, podemos haberlo hecho porque lo enviamos con el rotulado que normalmente utilizamos para el mercado nacional, y el que tuvimos que hacer es para el mercado internacional con un idioma en inglés o con un idioma árabe o como se llama con un idioma europeo. Entonces ahí tenemos que tenerlo bien claro y digamos mapearlo, porque puede darse caso de que estamos enviando un producto que no corresponde a dicho mercado. Información, también en la séptima es información del poder. ¿Por qué? Porque sabes cómo acceder a ese mercado, conoces los requisitos de ingreso y eso te permite, digamos, ser el único que esté vendiendo a ese punto de entrega, ¿no? Eso también es muy importante. Entonces, ¿qué más nos permite hacer esto? Es mejorar la comunicación. Al final, el cliente cuando ve esa trazabilidad, ve esa información tan relevante, va a poder comunicarse contigo inmediatamente. Te va a permitir, digamos, también hacer, digamos, un feedback, digamos, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que, ¿cómo se llama?, insertarle dentro del producto, o qué información está buscando ese cliente que desea trabajar contigo. Entonces, estos beneficios que te da la trazabilidad, digamos, puede ser lo diferente que puede ser de que sea relevante o generar una ventaja competitiva en el tiempo. Entonces, tómalo en cuenta esto. A veces las empresas nos preguntan cuando hacemos una asistencia técnica de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, una que tenemos que hacer para diferenciarnos del mercado es implementar un sistema de trazabilidad de negocios, digamos que vaya muy de la mano con la parte logística, que ahorita podría ser la diferencia en los negocios. Ujú. Entonces, entre las aplicaciones que mucho se trabaja en nuestro desarrollo es en el sector de agro, digamos, todos los alimentos que tenemos, la agroexportación, digamos, quieren saber de qué campos de cultivo tenemos. Por ejemplo, si son campos de cultivo orgánicos o son campos de cultivo convencional. ¿Por qué? Porque quieren, digamos, cuando llega al otro país, se determine, digamos, que si cumplen los límites, digamos, permitidos de insecticidas. ¿Ok? Entonces, si sabes, por ejemplo, hacen una muestra, sacan un boletín químico, ya saca el boletín químico, encuentras que el grado de, digamos, de insecticida es muy alto. Entonces, ya, te saltan el reporte y lo que te vas a hacer preguntar, este producto puede ser que no ingrese al país. Entonces, después va a hacer la pregunta, tú como productor, saber cuál de los campos era el que tenía este alto índice de, digamos, insecticida. Puede ser que toda la producción no esté contaminada, sino una de los lotes. Al saber de los lotes cuál es, sabrás en este caso cuál es el campo que ya no tienes que, digamos, sacar producción, sino, ¿por qué? Porque eso te va a afectar, digamos, el ingreso a dicho país. El sector textil también saber, puede ser en este caso que tú mandes una prenda al exterior y, digamos, notes de que el cocido o cómo se llaman los tintes que has aplicado no sea el correcto. Y puede ser de que de tus proveedores, uno de los proveedores no cumplió ese estándar de calidad. Y entonces ese ya proveedor lo tendrías que sacar de tu, digamos, digamos, de tu cartera de proveedores que lo habías seleccionado. El sector de manufacturas, a mí me pasó en un despacho que habíamos traído del extranjero y justito estábamos produciendo babas de acero. Y en la producción de babas de acero determinamos, en este caso, la aduana determinó de que algunos no cumplían la cantidad de oro pertinente, por lo cual nos estableció una multa, porque la partida no era la correspondiente. Después, haciendo un análisis, no era no todo el embarque, sino era un solo lote. Entonces, al tener esto, se hizo la identificación y no se estableció toda la multa para todo el despacho, sino a ese lote que no estaba de acuerdo al estándar pertinente. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Eh, Se pagó la multa por solamente ese lote y por toda la importación en este caso. Entonces, ahí, ¿qué vas a hacer? Vas a preguntarle a tu proveedor, oye, ¿qué pasó en este lote? Entonces, de ahí ya no vas a adquirir de ese tipo de lote para digamos, de esa empresa, porque te puede afectar, digamos, cuando ingresa al país. El sector pesca también es importante saber, digamos, de qué zonas, puede ser zonas acuícolas o zonas, digamos, de producción de extracción, digamos, aquellos para ver si
pescado que tú estás adquiriendo es el que necesitas para exportar. Entonces, estas herramientas de trazabilidad que podemos hacer podrían ser el permitir, uno, la identificación, capturar, compartir información que es tan importante para las empresas en el aspecto de sus productos, de sus activos, de sus servicios, de las localizaciones, ubicaciones donde están las plantas. También ahora es muy importante. Eh, eh, por ejemplo, puede ser que en las plantas donde están tenga mucha contaminación de plomo, o puede ser, digamos, que tiene los campos están con cadmio o con otro tipo de productos que no nos permite ingresar al mercado internacional. Entonces tienes que buscar otras zonas que no tengan ese contaminante. Entonces, también en la trazabilidad hay que aprender los idiomas o, digamos, los términos con que se aplica en los negocios. Es decir, por ejemplo, los que trabajan en aduanas tienen una especie de terminología que no, digamos, o su idioma o su vademecum de términos que lo va manejando con el tiempo. Por ejemplo, boletín químico, levante, reconocimiento físico, reconocimiento previo. Es el idioma que maneja un logístico aduanero. ¿Ok? Otros que pueden ser en la parte de producción pueden tener otros tres términos como visibilidad, trazabilidad o cómo se llama RFID, que viene a ser un sensor que se usa para, digamos, verificar de dónde, como un sensor de radiofrecuencia, en el que permite localizar los objetos en la cadena logística en un determinado sitio. ¿Ok? Eso es importante. Recolectar los datos de los códigos de barras también es muy utilizado en este tiempo. Cuando uno va a comprar, digamos, en Metro, en WOM, o digamos en Plaza Vea, o en Vivanda, digamos, vas con tu producto y hay un lector, digamos, como, digamos, de un POS que se acerca con un rayo láser y ese rayo láser captura los códigos y te sale, digamos, el precio, el nombre del producto, la unidad, digamos, de venta, y esa información le permite automáticamente entrar al sistema, hacerte el cobro y también hacerte la facturación o boleta. Entonces, miren toda la información que nos permite, en este caso, la trazabilidad. También nos genera un software de gestión que permita concentrar los datos, recolectarlos y hacer reportes. Muchos de los que trabajan en la parte logística, ¿para qué hacer reportes? Para saber cuánto sería la reposición que tienes que hacer mensual o digamos diaria o anual en este caso ese producto, porque eso te va a permitir tener el stock suficiente para cumplir con tu cliente y no tener dos aspectos muy importantes que teme el logístico. ¿Cuál es? Uno puede ser que tenga sobrestock de producto porque ese producto no sale al mercado o no lo quiere el cliente, o puedes tener una rotura de stock, que significa en cristiano que ese producto se desabastece y el cliente cuando no lo encuentra simplemente ¿qué hace? Busca otro sitio donde proveerse. Entonces, esta información es muy valiosa para seguir trabajando en los negocios, digamos, del trabajo de siempre, ¿no? Ok, alguien que es iPhone a todos. Yo trabajo en la logística, veo que cuando los contratos que tengo para ver sobre mi requerimiento de fruta, claro, en este caso es importante. Si tú tienes un determinado contrato de negocios, tienes que establecer la unidad de caja, ¿ok? La unidad comercial. Tienes que ver si lo vas a mandar en kilos, lo vas a mandar en medio kilo, o lo vas a mandar en 3 kilos, o lo vas a mandar en bidones. Entonces, esa información tiene que estar en alguna parte, algo muy importante para poder trabajar. ¿Ok? Los sistemas de rastreo satelital que permiten registrar, monitorear, ubicar los productos en tiempo real. Es decir, ¿para qué me permite esto? Para muchos, así como el GPS, los que trabajamos en la parte logística, nos permite, digamos, tener una visibilidad de negocio. ¿Y para qué tener una visibilidad de negocio? Porque cuando transcurre un ómnibus o, digamos, una unidad de transporte, nuestra preocupación, ¿cuál es? Simplemente saber el sitio donde está y si la ruta por donde está transitando es la correcta y no se está yendo por otro sitio que no corresponde. Entonces, ese tipo de información va a determinar en cuánto tiempo llega. Va a hacer algo que tenemos mucho la gente. ¿Cuál es? La incertidumbre. ¿Qué la incertidumbre es? No tener confianza, digamos, que se va a cumplir con el pedido. Entonces, cuando tú, digamos, le generas esto que se llama la tracería o generas un aspecto de visibilidad o sabes exactamente el tracking de tu negocio, simplemente estás permitiendo a la gente tener una tranquilidad
de que el producto se va a cumplir en el tiempo que tú has solicitado y, digamos, vas a evitar esa incertidumbre o esa desconfianza que nosotros tenemos en estos tiempos. ¿Ok? Tú lo compras por internet, ¿ok? Lo compras en una página web. Pero ¿quién me hace y pago por anticipado? ¿Quién me asegura que ese producto se pueda entregar en el tiempo que estoy requiriendo? Entonces, son cosas que nos permite con estas herramientas, digamos, mejorar el servicio, digamos, no tener al cliente llamándote por teléfono todos los días, que es un poco los problemas que tenemos a veces los que hemos trabajado en una agencia aduana, que el cliente se levanta temprano, te llama temprano y te pregunta en qué situación está mi despacho. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Levantas el teléfono, le contestas y le explicas mediante tu cuadrito, un cuadro que se lo has enviado antes, y le dices, tu mercancía está para, digamos, para aforar, tu mercancía ya tiene levante, tu mercancía ya está listo para salir del almacén, tu mercancía en este caso ya está siendo entregada. Entonces, toda esa información que se lo dictabas vía telefónica, ahora tranquilamente el usuario agarra su celular, tiene un aplicativo de tu empresa y te dice, te hace una línea de tiempo y en esa línea de tiempo te entrega el producto. Entonces, para una persona es lo mejor que desea en este caso. Entonces, eso es algo muy importante que a veces requerimos en este trabajo. Tenemos el código de barras, que es un código universal que se está formando una serie de líneas verticales que han sido escaneadas. ¿Para qué? Para, digamos, identificar un producto o para dar una imagen compuesta de líneas, o que también te permite, digamos, mediante tamaños, colores, ok, de identificar o reconocer los artículos en una forma única, global o también y que no sea ambigua para nadie. Ok, entonces tenemos diferentes códigos de barras que utilizamos. El EAN 13, el 14 o también el UPC. El código de barras EAN 13 puede ser el que se ha utilizado para Europa. El N14 es un formato visual distinto que incluye el número adicional que permite conocer el número de unidades, conocer el producto o la caja. O también tenemos el UPC, que viene a ser el usado por Estados Unidos para los supermercados o establecimientos. ¿Ok? Que es parecido al ENAN 13, solo que son a 12 dígitos. Entonces, miren toda la información que podemos conocer en los despachos. Entonces, acá la pregunta sería, ¿no? ¿Para qué usar un código de barras? ¿Cuáles son los beneficios? Uno puede ser identificar el comportamiento de las ventas del producto. ¿Ok? La gente quiere saber, ¿ok? Cómo se van vendiendo estos productos, es decir, este producto sale, este producto sí puedo reponerlo, este producto tiene, digamos, la necesidad de seguir vendiéndolo en este sitio. Sí, son preguntas que nos haríamos. Hacer un seguimiento de inventario, sí, también es otra pregunta. Es decir, tener un control de ingreso y salida de mercancías, también. Facilita el cobro de tiendas físicas. Sí, son preguntas que nosotros nos hacemos normalmente en nuestro trabajo. ¿Ok? Agilizar los procesos. Claro, si en vez de estar buscando, digamos, cuánto es el precio o preguntando, ¿tenemos en esto este producto? ¿Ok? ¿En qué anaquel, digamos, tenemos que identificarlo? Entonces, eso te hace más fácil porque en una sola vallita, con N números, te da, digamos, la información que requieres. Mejorar el registro de ventas también es otra pregunta que se hacen los usuarios. Y por último, es identificar las piezas que están faltando, digamos, en nuestro sitio o punto de venta. Ok, también hay sistema de lotes, ok, lotes de producción que permite asegurar que todos los datos son reales, ok, digamos que describe las operaciones de las actividades de recursos, ok, da un orden, digamos, liberado de la ejecución de la producción. Entonces, cosas que nosotros a veces requerimos. Yo me acuerdo, digamos, de esto de los lotes, un caso en Estados Unidos de una cantidad de, digamos, de un lote de billetes. Creo que eran los billetes de $100 o de $1, que es, digamos, te decían, ¿no? Que cuando, por si acaso, si tú tienes sacaron una línea y te decían, por si acaso, si tienes este número o esta codificación, por favor, devuelve el billete en este caso, porque digamos, tiene alguna falla o algún problema. Ahora último estaba viendo un problema que tenían los vehículos de Toyota. Una determinada
digamos, cada modelo que habían sido producidos, pero tenían un problema en donde, en el sistema de distribución, digamos, de combustible, y que ya había salido, y cómo se llama, y el proveedor de este sistema de distribución dice, por si acaso, esta producción de este lote salió mal. Oh my God, en este caso, que tienes que hacer en informar inmediatamente para que ese lote sea retirado, porque puedes ocasionar un accidente y eso es muy importante que lo tengas que sacar. Otro caso que también me acuerdo que pasó con una producción de leche materna, ¿ok? Que a una determinada cantidad de niños le dio, ¿cómo se llama? Diarrea, que es un proceso que pasó. Entonces, toda la gente, digamos, ¿qué hicieron en Estados Unidos? Automáticamente sacaron esa línea de celote porque estaba afectando a los niños. ¿Ok? Eso también es importante. Otro también que me acuerdo que salió en un reportaje, que una determinada línea de producción de, digamos, de mascarillas para la piel de las mujeres, tenía una especie de contaminación cruzada. Entonces, también se tuvo que sacar esa cantidad de lote porque lo encontraron, lo identificaron. Entonces, esto nos permite saber, digamos, cuál es no es sacar toda la producción, sino sacar cuál es el que está afectando o que tiene algún mal proceso o un aspecto de mala calidad en estos casos. ¿Ok? Entonces puede ser, ejemplo, un sistema de la recepción de materia prima, dos, la molienda del café, tres, la extracción, cuatro, la concentración, cinco, la congelación o la anulación de producto, sexto, la liofilización y por último, el empaque de producto. Entonces, en un sistema de lotes sabemos cómo es su proceso, sabemos la fecha de fabricación, sabemos los recursos que estamos necesitando, qué proveedor o planta propia es necesario y la combinación. Entonces, tenemos alguna información que es muy necesaria para que la gente lo conozca. Que también tenemos que preguntarnos. Entonces, ya hemos visto un poco lo que es la trazabilidad del negocio. En el caso de visibilidad, con lo que yo conozco mucho la visibilidad es saber en un tiempo exacto dónde está mi mercancía. ¿Y por qué es tan importante? Porque la gente en este caso supone la capacidad de responder ante cualquier hecho o cualquier suceso inmediatamente. Por ejemplo, con el tiempo, nosotros nos hemos acostumbrado por ejemplo, yo que a veces dicto en la universidad, yo salgo a una determinada hora. Entonces mi esposa a veces me va a recoger a la universidad, ok, los sábados y domingos. Entonces cuando quiero, digo, le pregunto a ella, ¿por dónde estás ubicada, no? Para saber inmediatamente si ya tengo que terminar mi clase o ya está cerca, digamos, para recogerme, o en dónde nos podemos encontrar. Entonces, lo que yo utilizo, dice, me pasa por el WhatsApp, digamos, su ubicación exacta de Google Maps. Entonces, tú ves cómo el carrito va avanzando, digamos, por la carretera, por la Javier Prado, o digamos, me da por la vía expresa, entonces ya yo veo que está cerca, digamos, por tal avenida, entonces yo ya voy saliendo y ya tengo un punto de reunión. Entonces ahí no estamos como el teléfono malogrado. Te digo, no, estoy por acá, por esta avenida. No, tranquilamente tú chequeas el Google Maps, mandas tu ubicación exacta, lo pones en tu WhatsApp y ya no tienes que estar discutiendo, ya no tienes que estar, eh, ya estará cerca, es decir, me quito esa ansiedad, es decir, simplemente chequeo el aplicativo y automáticamente me da esa información. Yo imagino que la mayoría de ustedes cuando adquieren, digamos, también los aplicativos como el Uber o, digamos, Capify, todos ellos te sale, digamos, una información que en un promedio de 1 o 2 minutos está llegando a tu movilidad. Entonces, ahí te estás dando información de reconocimiento, digamos, de saber, digamos, la gestión y seguridad en tu trabajo. Entonces, eso es lo que a veces ya con este tipo de herramientas nos da la seguridad de que podemos cumplir en los tiempos exactos con nuestros pedidos. ¿Ok? Y si algo no se está cumpliendo dentro de esos plazos, de no tener, digamos, la visibilidad nos da o nos reporta de que vamos a tener una demora en este caso, ¿qué tenemos que hacer los logísticos? Inmediatamente establecer un punto de ¿cómo se llama? De un plan de contingencia. Ese punto de plan de contingencia es saber, ya, si se va a demorar el despacho en 3 o 4 días, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Ok? Recortar, digamos,
digamos, recortar o informar al cliente si tiene algún producto que pueda cubrir en esos 2 o 3 días lo que va a faltar en stock. Entonces, eso nos permite ser eficientes, sí, al tener un plan de contingencia A, B, C y D, y también en este caso, o tener una medida correctiva que nos permita, digamos, ser más, digamos, loables o más, con más criterio para nuestro trabajo. ¿Ok? ¿Qué problemas pueden ocurrirse en la cadena de suministros? Sí, unos problemas porque, digamos, un proveedor es muy bueno y eficiente en la parte logística o en la parte de distribución, es que coordinas. Es decir, ¿coordinas con quién? Con tus dos puntos importantes de enlace. ¿Cuál es? Un buen proveedor y un buen cliente. ¿Ok? Entre ellos, tú tienes que, digamos, tener mucha data de estos trabajos. Entonces, por ejemplo, muchas empresas logísticas en esto desde 2020 hasta el 2022 o 2023, que ya estamos en otro año, están invirtiendo mucho en tecnología de información. Es decir, yo me acuerdo que antes me acuerdo que una vez llevé un curso de tecnología de información, uy, le estaría comentando del 2010. Todo el mundo me decía, ¿por qué llevas eso? Le digo, será el futuro en este caso. Ok, entonces llevamos ese curso de tecnología de información que lo brindó una empresa alemana y nos abrió el futuro diciendo, mira, esto va a cubrir de acá a 10 años. Ok, para nosotros nos pareció bastante interesante. Ujú. Y nos pareció bastante interesante lo que se tendría que hacer del 2010 hasta la fecha. ¿Ok? Para nosotros nos permitió, digamos, en nuestra empresa hacer lo que se llamó en ese tiempo, me acuerdo, sistemas in-house. Que era un sistema in-house, era no solamente pensar en que tenías que estar ubicado en un punto fijo, sino, digamos, brindar un servicio desde ese punto que no está cerca a tu empresa principal. ¿Ok? Ese in-house, ¿a quién se lo brindamos? A empresas grandes. Por ejemplo, Ferreiros o, digamos, en este caso, a Nissan, a Toyota. Me acuerdo que en la agencia banana donde yo trabajaba, digamos, le brindamos ese servicio. Es decir, teníamos en este caso a una persona dentro de la empresa, ok, me acuerdo mucho en Nissan Maquinarias, y esa empresa, digamos, está esa persona, por ejemplo, en Nissan, y digamos, hacía la numeración directamente desde de la empresa Nissan, que está ubicada en San Isidro. Nuestro punto, digamos, central, ¿dónde estaba? Estaba en el Callao, a una cuadra, digamos, de donde estaba el puerto del Callao en este caso. Entonces, ¿qué hacía este punto? Digamos, brindaba la información, mandaba la declaración de aduanas ya numerada y simplemente lo que hacíamos nosotros era imprimir el documento, amar el sobre y entregárselo directamente a la aduana. Entonces ahí de tener el problema, digamos, de llevarlo como motorizado, tener 2 o 3 horas, nosotros lo hacíamos en minutos. Entonces, ahí, ¿qué está haciendo? Estás mejorando el servicio al cliente, tiene la satisfacción de que él va a retirar en un menor tiempo. Y me acuerdo que el lema que estábamos hablando en el año 98, para que ustedes sepan, era aduana sin papeles. Ahorita el lema que tiene es una aduana digital. Es decir, es simplemente ha cambiado el nombre, pero el concepto es muy básico. Es no tener muchos documentos, no tener los documentos físicos, sino tener los documentos digitales. Estos documentos digitales nos permite, digamos, agilizar los procesos, a permitir, digamos, un mejor servicio y hacer los despachos en un menor tiempo. ¿Ok? Esto permite, digamos, que los tiempos sean bien aprovechados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú al tener este proceso bien monitoreado, nos permite a nosotros que los tiempos se puedan cumplir, digamos, y digamos, el tiempo de vida del producto sea más, digamos, si le podemos poner más longevo, es decir, mayor tiempo para ser consumido por ese cliente. Entonces, también en este caso es tener la cantidad correcta que necesitan los usuarios y no tener mucho exceso de inventario, es decir, tú vas a brindarle lo que el cliente requiera y la cantidad que él requiere. No vas a brindar un sobre exceso, sino lo que necesita para poder cumplir con sus requerimientos. ¿Ok? Esta visibilidad ha permitido confirmar la orden de compra, generar un buen estatus, establecer un aspecto de buena entrega y una expedición, digamos, correcta. Es decir, el aspecto de la visibilidad, un ejemplo, es decir,
las transacciones comerciales, las preferencias que tiene, ¿ok? Y eso nos va a ir mejorando, digamos, la presencia y la tranquilidad que más quiere es el usuario, ¿ok? Ahora, con el tiempo también han aparecido nuevos tipos de sistemas que son la gestión de riesgos. La gestión de riesgos en este caso es manejar lo que se llama lo que les mencionaba, la incertidumbre, es manejar la desconfianza. Es decir, esa desconfianza que es una amenaza de que tú no puedas cumplir, digamos, con las actividades humanas. ¿Ok? Identificar cuál sería tu mayor riesgo. Es decir, algunos tenemos temor de que el mayor riesgo puede ser. Ok, Mario me dice, estimado Juan Carlos, nos ha hecho recordar las épocas que teníamos que hacer. Claro, había la policía rosada, había la DUA, y, ok, pero son épocas que nos han permitido, digamos, aprender. ¿Qué nos hemos aprendido aquellos que somos de esa época? A que teníamos una cantidad de riesgos bastante innumerables y uno de los riesgos era cumplir la entrega de, digamos, entrega de las declaraciones de aduana. También nos ha hecho recordar, por ejemplo, yo me acuerdo mucho del tema, digamos, de analizar que teníamos que tener un despachador, digamos, de punta de lanza, que está esperando recibir el documento y entregarlo a la Habana. Tenemos otro que está dedicado a presentar expedientes, y así sucesivamente. Pero ahora último, hablando con mucha gente que trabaja en el negocio, le pregunto, ¿cuántos despachadores tienes ahorita? Y me dicen, antes teníamos un promedio de 10 o 15 despachadores. ¿Y ahora cuántos tienes? Aproximadamente 2 o 3. ¿Por qué? Porque aduanas está trabajando mucho en este sistema de gestión de riesgos. Identificar cuáles son los despachos que tengo bastantes incidencias. Es decir, una de las lógicas que tiene aduanas es, este despacho tiene, digamos, la partida es muy sensible. Uno puede ser. Segundo, el importador, digamos, es un importador que está considerado como alto, digamos, que no es muy seguro. Ya. El otro es de dónde el país de origen de donde lo trae también es de alto riesgo. ¿Ok? El sitio donde va a ser entregado el producto también es un sitio no muy seguro. Y digamos, este producto son zapatillas, lo traigo de China, ¿ok? La posibilidad de que que sea contrabando o sea un producto, digamos, falsificado son N. Entonces, la gente, digamos, ¿qué tienes que hacer como aduanas? Invierto más que todo, no invierto en personas, sino invierto en sistemas, y invierto un personal que puede identificarme dónde están los altos índices de problemas. ¿Ok? Y eso, ¿qué tengo que hacer? Establecer el contexto de lo que quiero investigar. Segundo, identificar cuáles son los riesgos más altos. Hacer una priorización de los altos riesgos que pueden pasar, robos, asaltos, o cómo se llama, o alto tráfico, o digamos, pérdida de mercancía total. Entonces, sobre eso defino qué canal voy a hacer, canal de control rojo, naranjo, verde, o por último, qué tipo de implementación tengo que trabajar. ¿Mm? Ok, Marvin nos dice, ¿recomendarías una planta que fabrique algún producto terminado, como en el caso de harinas, pastas, o sobre esto, un sistema? Bueno, ahí lo que se dice, lo que tú tienes que basarte es en un pronóstico de la demanda. Yo me acuerdo cuando estudiaba en una institución, digamos, universitaria, lo que decía, por ejemplo, un profesor, digamos, que antes teníamos para determinar la demanda exacta, en este caso, teníamos dos tipos de demanda, ¿no? Una demanda que tú necesitas saber exactamente cuándo te entrega el insumo, y otra es aquella demanda que ya tienes un producto terminado. El que tiene, digamos, el que tiene insumo depende de muchos factores. Es decir, cuándo llega ese insumo, cuándo lo voy a producir y cuándo lo voy a entregar. Entonces, para que tú establezcas ya están ahí, tienes que saber tener algo que me decía un profesor es, tienes seleccionada adecuadamente tus proveedores. Es decir, el éxito de digamos, de tu fábrica de pastas o, digamos, de harinas o de pan, depende, digamos, si esos proveedores te van a cumplir. Por ejemplo, con el tema de Rusia, tenemos ahorita que había el problema que había escasez de insumo, digamos, de harinas o escasez, y eso provocó, digamos, que la gente no tuviera pan.
¿ok? O tuvo que, ahora último, hablábamos con un amigo que somos paneros, ¿ok? Porque siempre nos encontramos en la panadería, ¿ok? Y nos quejamos siempre con el panadero. Mira, antes el pan era más grande y ahora el pan es más chiquito, ¿ok? ¿Qué está pasando? ¿Ok? Dicen uno de esos factores. Si yo hago un pan grande, el costo de producto va a ser más alto. En cambio, si hago un pan chiquito, está de acuerdo al costo determinado. Entonces, eso también está sucediendo. Si alguien que me puede decir, antes tú te comprabas tu sublime era bastante grande, ahora ustedes van, el sublime es más chiquito. O lo que me dice mi esposa, no, antes te vendían el aceite de 1 litro. Ahora el aceite, si ustedes se fijan, no es un aceite de 1 litro, es un aceite de 900 mililitros. O estoy mintiendo, ok, a los 78 que están acá, me pueden decir si ustedes no han notado eso, de que les están vendiendo, no le están vendiendo la unidad de medida correspondiente, le están vendiendo una unidad de medida más chiquita. ¿Se han fijado en eso? Cada día es, como dice Jordan, correcto, cada día es menor. Sí, en varios productos. Por eso yo veo mucho de los, ¿cómo se llama? Los TikTok. Y los TikToks te informan, digamos, hay muchos TikTok que analizan el consumidor y hacen, toman fotos o hacen videos, en este caso, cuando van a los anaqueles de los supermercados y analizan, en este caso, la disminución de producto. Y eso, pues, algunos dicen, es una estrategia de la empresa. Una estrategia de la empresa, pero tienes que fijarte qué es lo que qué te están vendiendo correctamente. Entonces, ahorita que hay mucho fijarse, si dicen, el precio es menor, no es el precio menor, es que se están vendiendo una cantidad menor de producto. Entonces, ahí tú estás viendo, tu trazabilidad está correcta, qué es lo que te estás adquiriendo. Ok, entonces acá nos dice Carlos Andes, no hay que tratar, al igual que las menestras, sí, menos de un medio kilo. Perfecto, Cristian nos da el mismo dato. Tratan de reducir menos insumos para la elaboración de nuevos diseños. Ok, eso también no solamente pasa en el Perú, sino a nivel internacional. Entonces, yo me he quedado, digamos, perplejo de este tipo de información, que no solamente es en nuestro país, sino a nivel internacional que están tomando esa estrategia. Lo que sí hay que fijarnos nosotros como consumidores, qué es lo que estamos adquiriendo. A veces no nos damos cuenta porque tenemos N cosas, pero ahí tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, ahí es la parte de gestión de riesgo. La aduanas ha invertido mucho en este tipo de sistemas porque tiene que, con la cantidad de personal, digamos, tiene que cubrir el incremento de las exportaciones, el incremento de importaciones, ¿ok? De tecnología, de alimentos, de cómo se llama, de medicamentos. Entonces, tienes que decir a qué tipo de despachos tengo que jugar mi batería. Batería es saber cuáles son los productos que pueden venir contaminados, cuáles son los productos que tienen tienen su evaluación o tienen sobrevaluación o que, digamos, son sensibles a que haya digamos, o puede ser sensibles de un fraude aduanero. Entonces, hacia eso apunta, digamos, este tipo de negocio. Entre los riesgos que podemos tener, que tenemos los logísticos o nuestro gran problema, o por los que no dormimos, algunos de los logísticos no dormimos o tenemos insomnio, es el aspecto de aprovisionamiento, digamos, de que exista el insumo. ¿Por qué? Porque si trabajamos en una empresa de fabricación, ¿cuál es el problema que tiene la fabricación? El contar con la materia prima y que la materia prima sea de acuerdo a lo que quiere el área de producción. Ok, yo me acuerdo que siempre me peleaba con un amigo que era el jefe de producción, un amigo de años, que siempre nos encontramos los viernes, y él me dice, ¿no? Siempre nos peleábamos porque yo te pedía un producto y tú me mandabas otro. No es que yo no te mandaba otro producto, sino que el proveedor, digamos, a veces digamos, tenías que inspeccionar antes la carga para que esté de acuerdo a tus instrucciones. ¿Ok? Entonces hay que saber, ver exactamente cuál es el que tú requieres. Entonces, para eso yo quedaba con él y que era muy importante ver, digamos, cumplir con él siempre era la parte de los proveedores que necesitaba de producto, de servicios, en que no haya ni una interrupción dentro del proceso y que, digamos, ¿por qué? Porque si yo no cumplía en los plazos, simplemente había una para de máquina, ¿ok? Eso es muy importante para un aprovisionamiento. Otro problema que teníamos nosotros era los riesgos de que el pronóstico hayamos producido más de lo que requiere el usuario. También es otro problema, es decir, ahí tenemos sobreproducción
O también otro problema es que haya incumplimiento de entrega o puede haber el otro que se llama esbotura de stock. Uno puede ser, uno que le pasó fue en la época del COVID del niño. Había tanto calor que la gente, ¿cuál es su principal problema? Al tener bastante calor, teníamos un inconveniente, era que faltaba agua, ¿ok? Entonces, las empresas que producían agua habían hecho lo que establecía, lo que habían producido el año anterior. Pero sin embargo, cuando vio este tema del convento niño, la gente quería más agua. Entonces, se tuvo que sacar otra producción que no estaba determinada. Y en ese tiempo, el lapso de que no se había cumplido con el cliente, el agua subió de precio. Entonces, eso hay que saber identificar muchos factores que están pasando con el tiempo. Incumplimientos, pérdida con el cliente, aplicación de garantías, penalidades, que son los problemas que más tenemos en la parte logística. Ok, lo que tú dices, lo que dice el caso Jordan es muy correcto. Te voy a poner el ejemplo de un amigo que está ubicado en Olmos. Olmos, en este caso, es una zona productiva de ¿cómo se llama? De limones. Ok, mi amigo en este caso ya tenía su producción de limones listo para mandar hacia Chile. Entonces, él me pidió la ayuda, me dice, Juanca, ¿cómo haríamos, digamos, el aspecto para llevar a Chile? Ok, viendo para exportar a Chile, específicamente a Santiago, había dos posibilidades. Uno, mandarlo marítimo, pero cuando preguntaba a la gente que conoce del sistema en este caso, no lo mandan marítimo, ok, lo mandan desde Piura hasta Santiago de Chile, lo mandan vía terrestre, ok, no están acostumbrados a hacerlo marítimo, ok, entonces lo que tenía que hacer en este caso, ¿qué tenía que pasar con el limón? Tenía que salir de Olmos tenía que llegar hasta Piura, porque ¿dónde estaban los packing? Los packings de producción estaban en Piura. Ok, y en Piura estaba lloviendo, específicamente en dos sitios donde podía hacer, digamos, mi control de calidad o de packing, sería en Sullana y Tambopata. Ok, en esos dos sitios estaban llenos de agua. Ok, entonces ahí tenía, ¿cuánto sería el producto que tengo que entregar a mi cliente? Entonces ahí viendo el sistema y cuando estaba ya listo para, digamos, para hacer el corte de cosecha, comienza a llover en Chiclayo, no sé si tú estás allá, como dice Johan, ok, Johan nos dice, ok, justito cuando ya está para hacer el corte, comienza a tener truenos en Chiclayo, truenos, relámpagos, se inundó todo y simplemente de tener una especie de categoría 1 para exportar, teníamos solamente categoría 2 o 3, lo cual no se cumplía con los chilenos. Al final, digamos, no pudieron exportar porque el cliente buscó otro sitio de donde adquirir producto. ¿Por qué? Porque simplemente no podías cumplir con el estándar. Además, vio las huelgas digamos, por la zona del Chino, por, digamos, en Tacna. Es decir, todas las de Caín se tuvieron en este caso, ¿no? Ok, como tú dices, sí ha tenido muchas complicaciones. Hasta las carreteras, me acuerdo que nos comentaban, ¿no? Por la zona ay, ¿cómo se llama? Por donde son los Yaipín, ¿ok? Que también se trabaja. Ahí también había, ¿ok? Panchito nos dice, en este caso, los chilenos son muy exigentes en la calidad de producto. Es correcto, no te puedo negar, ¿ok? Los chilenos en este caso nos exigían muchos requisitos de ingreso. Pero uno aprende en este caso. Si tú ya ingresas con los chilenos, ya se te va a hacer más fácil para ingresar a Estados Unidos. ¿Ok? Bien, Carlos, ese era el nombre que me faltaba. Es decir, para poder, digamos, en este caso, Monsefú, también en este caso, donde ahí depende Monsefú de Chiclayo. Perfecto, Daniel sí conoce. ¿Ok? Sí, había unas zonas que teníamos que transitar y se nos complicó la vida, ¿no? Monsecu, Tuco y Los Olmos. Perfecto, Jordan nos da más información. Sí, yo tengo fotos de todo lo que se tuvo que sufrir. Ok, al final lo que tuvimos que hacer con el limón es venderlo al mercado nacional, porque el mercado internacional no nos aceptaba ese tipo de categoría. Digamos, no era categoría 1, sino de categoría 2. Y para colmo, nuestra zona de packing estaba, digamos, estaba inundado. Es decir, Piura no nos podíamos hacer el packing porque hasta que no pasaran las lluvias,
ok, no se podía hacer. Ahorita el problema principal que existe en Chiclayo, mi familia es mi padre es de Chiclayo, mi mamá es de Tumbes, ok, específicamente esa zona, donde le estoy diciendo, de los Yaipén, de Monsefú, Tucumé, mi familia es de Saña, no sé si ustedes conocen Saña, ok, en Saña también el río se salió, ok, todas las desgracias pasó en Chiclayo, ok, esa zona yo me la conozco de chiquito, es decir, Monsefú, Tucumé, conozco Puerto Eten, y ahí esas zonas son, digamos, zonas, por ejemplo, en la zona de producción, dependen, digamos, me imagino que con el tema de las lluvias, después que pase, va a ser una zona bastante productiva, va a ser una zona, digamos, de que se va a poder generar mayor cantidad de recursos hasta que tengamos un mejor clima en este caso. Después que hemos tenido los riesgos que pueden pasar en los procesos, es el aspecto de la tecnología, generar una buena cobranza de administración, es no solamente cuando yo exporte, digamos, algo que está pasando, está hablando con una empresa de Trujillo, que estoy en Trujillo ahora último, había exportado el producto, pero no había establecido claramente, digamos, en su caso de su exportación, es la variación del precio del producto, es decir, no es lo mismo, como me decía me acuerdo de una casera, digamos, del mercado de frutas, no es lo mismo tú ser el primero que entregues producto, porque el que entrega primero recibe el mejor precio. En cambio, si eres el último, vas a recibir un precio menor. Entonces, esta empresa se había confiado de que cuando había exportado, exportó el producto, pero ¿qué pasó? Exportó el producto, pero el importador le dice, ¿sabes qué? El producto ¿cómo se llama? Lo he vendido allá en Estados Unidos a un precio menor. ¿Ok? El señor confiado recibe en este caso. Entonces le digo, pero después un amigo me dice, pero ¿tú has verificado cuál ha sido el precio con el que se está figurando en, digamos, en el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos? Entonces ahí viene el interrogante. Entonces vimos el precio que él lo había vendido a, digamos, el precio que le indicaba, digamos, el productor, digamos, el vendedor en Estados Unidos, y el precio que indicaba el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos era, digamos, 2 puntos, el otro le decía 2 puntos menos. Entonces el señor había sido, parecía que lo habían vendido a un precio menor. Ok, entonces digo, oye, pero si acá dice que está en lo más alto y tú dices que está en menor. Entonces ahí tienes que aprender a usar algunas herramientas que te permitan tener una buena información, digamos, de lo que se está vendiendo o que estás cobrando, ¿no? El otro también acá dice lo que pasó en nuestro país, otros riesgos que tenemos que tener mapeados son la inestabilidad política que pasó en nuestro país en la época enero, febrero, marzo, ok, las regulaciones, las huelgas, las competencias, tú tienes que tenerlo bien mapeado, ok. El Perú es un país que tenemos de todo. La cosa, a veces dicen que los administradores de acá del Perú son como bomberos porque paras apagando incendios, pero la cosa es que hay que saberlo planificar, el tener plan de contingencia de cómo actuar en cualquier tipo de sucesos. Ok, respuestas pueden ser algunas cosas que solamente se proponen. Yo sé que ustedes que son gente de trabajo, son gente que mucho labora en este tema de negocios, ok, hay que tener mucha prevención, eliminar las amenazas. Yo sé que no se pueden eliminar todas, pero se pueden mitigar entre un tipo de situación. ¿Ok? El otro punto es la mitigación, la reducción de los impactos, también hay que tenerlo muy en cuenta. La aceptación también es importante, las consecuencias que pueden suceder. Entre los pasos que a veces lo tenemos que manejar nosotros es, primero, identificar los riesgos. ¿Ok? Jordan nos dice, ¿no? La mayoría tuvieron una baja en el caso del mango. Sí, eso es correcto. ¿Ok? Y eso tenemos que saberlo trabajar, ¿no? Los pasos a seguir, analizar de riesgos, es identificar cuáles son los riesgos probables. Robo, alto tránsito, digamos, el tema también, digamos, de estos problemas políticos, económicos o el tema de las lluvias, valoración de los riesgos. Ejecutar un plan de acción es importante. Al identificar, hay que hacer, digamos, tener todos los factores externos, internos, hay que hacer un buen análisis, identificar cuál es la causa, hacer unas entrevistas, inspeccionar y ver los requisitos que se deben hacer para documentación si es necesario. Hay que, en el caso de valoración de los riesgos, hay que ver su impacto. ¿Ok? Ver si es insignificante, si es menor, o si es moderado, o si es elevado o es extremo. Es decir, tú estableces el impacto que te puede sacar el negocio. La probabilidad de ocurrencia, muy improbable, o probable, o posible, o probable, o muy probable. Entonces,
Tenemos muchos casos en este caso que pueden suceder. Ok, acá hay una especie de gráfico, hay que hacerlo identificado, insignificante de ver cuánto lo que puede ser su impacto, en qué zona puede estar, en la zona verde, zona amarilla o en la zona roja. Que eso nosotros tenemos que irlo mapeando. En este cuadro que identifica esos impactos puede ser, ¿nos ocasiona un sobrecosto logístico? Pregunta. ¿El cliente puede incumplirnos con el pago? También es otro problema que puede ocurrir. ¿La mercancía no cumple las especificaciones acordadas? También es un suceso que normalmente pasa. La mercancía no llega a destino. Documentos pueden ser incompletos, sí. Puede haber un incumplimiento en el mantenimiento correctivo de la planta, también es otra cosa que podemos suceder. Tenemos que tener un plan de acción, sí, ver las acciones, ver cuánto presupuesto contamos y buscar si contamos con la aprobación de todas las áreas, no solamente de nuestra área, sino de todas las áreas con las que trabajamos. Ejecutarlo, analizar las variaciones, mantener reuniones con toda la gente, establecer acciones de trabajo y analizar un presupuesto. ¿Qué herramientas pueden ser? Lo que yo siempre he aprendido como administrador, hacer un checklist, es decir, hacer un checklist de todo lo que trabaja ese proceso. Después de ese checklist, hacer un matriz de riesgos, es decir, cuáles tienen mayor incidencia y cuáles tienen mayor impacto. Hay que hacer un diagrama como Ichikawa, ver las causas y los efectos, plantear, digamos, los datos y hacer un software que puede ser de gestión si lo tenemos. En caso de planteamiento de una contingencia, ver las partes de los contenidos, los procedimientos, que es importante, hacer pruebas y errores, que es importante, para saber cómo podemos mejorarlo. Los objetivos, también hay que proceder un marco de trabajo, qué respuestas eficaces podemos hacer como empresa, proteger mucho el interés de la empresa. Primero es la empresa, después es a qué planes podemos hacer para proteger la seguridad del personal con el que trabajamos. Resguardar el negocio para que no sea contaminado, no sea afectado, digamos, con alguna carga que no es nuestra, sino es de alguno que quiere malograr el negocio. Establecer un control de emergencia también es importante. Optimizar todo el recurso humano que tenemos y minimizar las riesgos, los riesgos en este caso. Elementos de plan de contingencia, ver si hay una situación crítica, nombrar a alguien que sea responsable, establecer una acción de solución que es importante, o tener un buen control de ejecución y establecer una obtención de datos. Etapas que podemos establecer, un buen análisis de impacto, ver qué evaluación de riesgos podemos trabajar, si tenemos algunas estrategias con las que podemos desarrollar una continuidad de negocio y una prueba de ensayo y error. Eso siempre es importante en todo negocio. ¿Existe matriz de contingencia? Sí. En estos planes de contingencia, tener una actividad, un riesgo, tener una solución que lo plantee la misma gente, manejar indicadores de gestión, metas, verificación y siempre tener con qué recursos se va a contar y quiénes son los responsables. En el plan de contingencia, ver qué riesgo tenemos, sustentarlo correctamente, buscar una solución y un sustento de solución correcto. Acá tenemos un ejemplo, contar con un plan de marketing, no lograron resultados a tiempo, contratar a un especialista de marketing digital, el número de seguidores, el número de seguidores por Instagram, el número de clics que le pueden dar, los recursos propios también puede ser, o quién lo maneja. En este caso, el responsable podría ser el gerente de marketing. Riesgos puede ser no lograr los resultados esperados a tiempo, sustentar métricas altas, buscar una solución específica con un especialista y en este caso verlo y analizarlo con el consumidor final en estos casos. La matriz de contingencia es gestionar los permisos para exportar, definir quién van a ser los proveedores, imprimir un empaque o en este caso un sistema, digamos, de ver si tiene alguna certificación. En este caso, la seguridad va a tener que tener mucha importancia en conocer las prácticas con las que se trabaja en el negocio, ver las amenazas que pueden ser terrorismo, robo, o en este caso, por ejemplo, a un siniestro, que se hunda el buque o que se caiga la mercancía, puede ser una cosa, los robos en los camiones y los contenedores. Los consejos de solucionar, tener una escolta a nuestra mercancía. O contar con una póliza de seguro, que es importante, que a veces la gente no le da importancia, pero con el tiempo, el asegurar la mercancía nos da una tranquilidad en nuestro negocio.
No te descuides en contar con un equipo de protección también para tu personal para que no sufra ningún accidente. Invierte en cursos de formación a tus empleados, eso también es importante. El mantener un programa de mantenimiento a las máquinas y equipos con los que trabajas. Ser muy cuidadoso, prestar una buena atención en la carga de los vehículos también puede ser en tu negocio, ¿no? En el caso de EA, que es una certificación que nos da, digamos, la SUNAT. En este caso es un programa es gratuito, voluntario, que lo que intentamos es gestionar una buena cadena de suministro, contar con una certificación que valga a nivel mundial, que te permita hacer un buen control, que te permita hacer una buena simplificación de los trámites que se trabaja en este caso. El operador económico autorizado es menos control, menos costos, un buen reconocimiento internacional, una atención preferente, es decir, un buen sectorista en este caso, y, digamos, tener un trato directo y excepcional. Ok, el operador en este caso económico, ¿a quién se le brinda? A un exportador, a un importador, a un agente de aduanas, almacenes aduaneros y a lo que se viene esa entrega rápida como DHL, FedEx, UPS, ok, o como vea, ¿a quién se le brinda? ¿A quién va a lograr tener a las empresas que tienen buen comportamiento aduanero, a las que generan un estándar internacional adecuado y va a ser un aliado estratégico a nivel nacional e internacional. ¿Es obligatorio el OEA? No, es voluntario. Vas a tener que tener una evaluación de las oportunidades de negocio que tienes. El otro que eso es, como le digo, gratuito. Tenemos el BAS, que también es una alianza estratégica, en este caso de cooperación con los gobiernos. Ok, en este caso también tiene un carácter voluntario, pero en este caso tiene un costo, en este caso que tienes para la parte de certificación. ¿Cuál es el objetivo que tiene BAS? Es brindar un comercio integral seguro, basado en los principios de ¿qué? Principios de honestidad, confianza y responsabilidad. ¿A quién certifica? Los exportadores, transportistas, puertos, servicios, empresas de servicio de seguridad, transporte y aquellas compañías que tengan un proceso de exportación. ¿Qué es lo que el beneficio que te da? Incentivos, incentivar la cultura de protección, de seguridad y comercio internacional, nos brinda establecer un buen sistema de control de gestión de la cadena logística, te genera confianza, te genera un fortalecimiento de cooperación en el caso de sector privado y el gobierno. Uh-huh. También nos genera el aspecto de validez de certificación. Esto se hace una auditoría, te verifican si tú cumples los requisitos y te emiten la certificación en estos casos. Ok, también existen certificaciones internacionales, sí, como digamos que utilizas el ISPS, código de, digamos, de protección de los buques, el aspecto de los contenedores, el CITIPAD, digamos, de Estados Unidos, que va con la ayuda de las aduanas, del comercio ante el terrorismo, y es voluntario en este caso. Vemos que en todo el mundo lo que se intenta es tener una buena seguridad en la cadena logística, de tener una buena trazabilidad que nos permita tener un comercio seguro, que tengamos, digamos, que podemos cumplir con nuestros clientes y ser lo más eficientes posibles. Ok, con esto les he brindado toda una charla, digamos, de lo que viene a ser, digamos, de trazabilidad y seguridad de la cadena logística. Ok, por último, les quería mostrar a ustedes, digamos, algo muy importante, pero que se pueda ver. Acá. ¿Dónde andas? Uy, ese. ese. Está acá.
Ok, no sé si se visualiza, quería mostrarles un poco la página de PromPerú que tenemos con exportemos.p. Acá se lo voy a poner en el link. Nosotros tenemos un área de asesoría, digamos que está dentro del exportemos.p. Ok, se lo estoy poniendo en el chat. Ok, dentro de lo que viene a ser el exportemos.p, tenemos una asesoría especializada, tenemos convenio con DHL, con, digamos, y con BAS, específicamente con BAS, que viene a ser todo lo que viene a ser de la que viene a seguridad de la cadena logística. Tenemos herramientas de comercio exterior que hemos desarrollado acá en el área de facilitación, que son las rutas marítimas, rutas aéreas, el directorio logístico que tiene mucha importancia porque es generar una confianza entre el aliado estratégico que es el operador logístico y cómo se llama y los exportadores, importadores en este caso. También tenemos el programa Consolida Brasil, los perfiles logísticos que han sido actualizados, que tienen la información, digamos, de todo, de algunos mercados a nivel nacional e internacional, ¿ok? Que nos brinda saber digamos, el tiempo de tránsito, digamos, las frecuencias, saber con qué operadores se trabaja, con qué entidades del Estado, digamos, tanto nacionales como internacionales se maneja. Y esa información es muy valiosa. Las capacitaciones que hacemos en PromPerú en la parte logística, como logística para el comercio exterior, que está muy enfocado a lo que viene a ser las empresas potenciales, la gestión a manera digital, la logística para exportadores, que ya para empresas que ya están exportando, los costos logísticos de exportación y listo. Ustedes hacen un clic y ahí pueden, digamos, encontrar y ponerse en contacto con esta área. En lo que viene a ser distribución de derechos arancelarios, el exporta fácil y lo que también acá tenemos un par de infografías de la seguridad de la cadena logística, la gestión de riesgos y guías informativas y portales informativos con la parte de logística. Ustedes pueden entrar a este link y en este caso pueden, digamos, tener esa información. Si ustedes, algunos preguntan sobre tener el aspecto de la copia de la ponencia, lo que tienen que hacer en este caso es algo muy importante. ¿Cuál es? Regístrate en el link que está pasando Franz. Ok, si tú no te registras en el link que está dando Franz, no vas a tener, digamos, la oportunidad de contar con esta información. Ok, entonces me despido en este caso, digamos, para que puedan tener esa data, ¿no? Ahí Franz está, digamos, poniendo el link. Yo les voy a compartir esta información siempre y cuando se matriculen o se registren en este caso en ese formato. Ok, agradezco, digamos, el apoyo que me ha dado mi sector y les he dado toda la información posible en parte de la seguridad y la trazabilidad de negocio. Muchas gracias.